Este es el piloto de Probando Dioses. Bienvenidos. Hola, soy Chelo Gistacio. Yo soy un comediante stand-up, storyteller, y me gusta siempre contar cosas desde mi lado, desde mi punto de vista, y cuento muchas cosas de mi experiencia. Dentro de esas experiencias, hay lo que siempre conté, es que yo fui testigo de Jehová. Me crié en una familia de testigos de Jehová y siempre la Biblia fue parte de mi día a día. Desde la mañana que leíamos primero el texto del día, orar en el almuerzo, orar en la cena, orar en las reuniones. Era algo constante la espiritualidad en mi vida. Me bauticé, yo fui a predicar, yo participé de una asamblea, yo estuve siempre muy metido en mi semana. Así que la espiritualidad siempre formó parte de mi vida. Creo que lo mejor de esa época es la seguridad que yo tenía, la certeza que tenía de todo. Tenía certeza que Dios existía, tenía certeza de por qué sufrimos, por qué existen las enfermedades, por qué morimos, a dónde vamos cuando morimos. Y eran cosas seguras y estables. ¿Por qué? Porque yo tenía razón, yo estaba con Dios, yo tenía la verdad y la verdad era mía y yo la entendía y había leído la Biblia. No había nada que estuviese mal en eso. Pasó el tiempo y eventualmente ya no me representaba. Empecé a tener otros gustos, empecé a tener otros intereses que no iban de acuerdo a lo que yo aprendía como testigo de Jehová, que se esperaban cosas de mí que yo no podía cumplir. Eso generó un gran sentimiento de culpa y a la vez, esto es importante, empecé a sentirme incompleto, en falta con Dios, en falta como que algo en mí estaba mal. Yo me fui de los testigos de Jehová creyendo. Lo más sentido que les puedo decir, porque me hubiese encantado irme sin creer en nada. Me hubiese encantado directamente decir es todo mentira, son todos mentirosos e irme. Pero no, me fui creyendo. Es algo que yo hizo el peso mucho más fuerte, porque yo era insuficiente para Dios. Cuando me fui empecé a sentir un vacío cada vez más grande. Empecé a sentir el vacío en mi rutina, el vacío en mis actividades, que se hacía cada vez más grande y era un vacío que no podía llenar con otras cosas. Lo único que sabía que entraba ahí era orar y era la Biblia y era el estudiar y el reunirme con los hermanos en el Salón del Reino. Todo eso conformaba un todo y yo ya no lo estaba teniendo, lo estaba perdiendo, se me estaba yendo y yo quería hacerlo, porque yo sentía que mi lugar no era ahí. Ese vacío eventualmente se convirtió en enojo, en mucho enojo para con todo lo que tenga que ver con los testigos de Jehová. Se convirtió después en rechazo completo por los testigos de Jehová, por Dios y por cualquier persona que venga a hablarme de algo espiritual. La espiritualidad estaba relacionada con la Biblia y con Dios. No había nada más. Todo eso era lo que yo rechazaba. Me encontré del lado afuera y realmente sentí un vacío espiritual, que recién ahora me doy cuenta de que siempre tuve desde que salí de la religión. Era algo que no lo llenaba con otras cosas. Pasaron los años, ya no soy el adolescente que fui, creo. No, ya no soy el adolescente que fui. Y me quedé pensando en cómo lo espiritual fue parte de mi rutina diaria y cómo se me fue esa idea de lo espiritual. Si bien siento que no la necesito, siento que cuando tenía eso también era feliz. Entonces, hace unos días pensé, ¿por qué no volver a lo espiritual? ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo que me gustaba de estar ahí? Para pensar este tema de lo espiritual, empiezo con las dudas que empecé a tener sobre mi religión, sobre todo con el tema de la expulsión. La expulsión consiste en una práctica que realizan los testigos de Jehová con los testigos de Jehová que están bautizados. Los que se bautizan, una vez que cometen un error y no se arrepienten, son expulsados, es decir, la gente dentro de los testigos de Jehová les deja de hablar. Y no me refiero a simples conocidos, sino también amigos, incluso familiares, dejan de tener todo tipo de contacto con vos. Cada vez que pienso en eso, pienso lo terrible que es y el miedo que eso ejerce en mi vida. El miedo que tenía de perder a mi familia, a mis amigos y lo que conocía. Y yo lo saqué muy barato. Quiero que sepan que mi historia es muy, muy, muy buena. Hablando esto de la expulsión, pienso también en las veces que yo supe que alguien era expulsado y no le hablé. Pienso en las veces que yo le esquivé la mirada, en que yo sinceramente creí de que él se equivoca, él está mal, yo no voy a ser como él. Podría decir hasta que yo me sentía superior a la otra persona. Y es terrible que yo haya sido parte de mi pensamiento. Si bien yo hacía eso, no me considero a día de hoy como alguien malo. ¿Y por qué hacía algo malo siendo bueno? Fue ahí que conocí el experimento de Milgram. El experimento de Milgram se les decía a los participantes que
iban a hacer un estudio sobre aprendizaje y memoria. Había 3 roles: el profesor, el alumno y el investigador, de los cuales el profesor era el verdadero participante y los otros 2 eran actores. El profesor debía leer partes de palabras al alumno y cada vez que el alumno se equivocaba, el profesor tenía que administrarle una descarga eléctrica cada vez más fuerte usando una máquina con botones que iban desde 15 hasta 450 voltios. Las descargas eran falsas. El alumno fingía el dolor y estaba todo guionado. Pero a medida que aumentaban los voltajes, el actor se quejaba, gritaba, pedía detener el experimento, golpeaba la pared y finalmente dejaba de responder. Si el participante dudaba, el investigador decía frases: el experimento requiere que continúe, o no tiene otra opción que seguir. Y así se descubrió que había muy pocas personas que llegaban hasta el máximo voltaje. Pero aproximadamente el 65% de los participantes obedecieron hasta los 450 voltios. Muchos mostraban incomodidad, sudaban, temblaban, reían nerviosamente o protestaban, pero seguían obedeciendo. Entonces este estudio mostró el poder que tiene la autoridad sobre el comportamiento humano. Y este experimento lo único que me hizo pensar es cuántas cosas en las que yo creía me hacían ver a los demás como algo que no es humano, solo por obedecer a algo superior. Empecé a tener muchos recuerdos de todas las veces que fui feliz dentro, de lo bien que me trataban mis hermanos, de los momentos que compartíamos comidas, música, cosas así, y la verdad que es lindo ese recuerdo. No puedo decir que todo en esta secta fue malo. Yo a este punto lo que pienso es: ¿cómo se sentirá otras religiones? ¿Qué hubiese pasado si no era testigo? Si era otra religión, si tenía otras creencias. ¿Hubiese sido distinta mi experiencia en otra religión? ¿Hubiese tenido vivencias muy parecidas? ¿Hubiese tenido una idea distinta de Dios, de nosotros, de qué es lo que pasa cuando morimos? ¿Cómo es otra religión? ¿En qué creen? ¿Ven del otro lado una persona humana o pueden ignorar el saludar a una persona que alguna vez quisieron? Lo único que me falta es comprobarlo. Por eso Probando Dioses es este proyecto donde yo voy a ir a aprender otras religiones para poder aprender cómo piensan otras personas, para poder ver cómo ven a los demás, qué respuestas tienen para las preguntas de la humanidad. Y quizás es mi manera de buscar la espiritualidad. Quizás hoy yo no entro en ninguna religión porque sigo teniendo un poco de esa ausencia de la espiritualidad, ausencia de Dios, y no estoy dispuesto a cederlo tan fácil. Pero sí estoy dispuesto a exponerme. No tengo problema en entrar en otra religión, no tengo problema en volver a creer en Dios, no tengo problema en esas cosas. Pero a la vez quiero poder hacer preguntas, quiero poder no tener dudas, quiero poder sentirme bien, quiero ser feliz en esos lugares. Así que esto es Probando Dioses. Semanalmente voy a estar contándoles qué estuve aprendiendo, con qué gente me reuní, qué preguntas surgieron y cómo se va dando todo. Les voy a contar qué es lo que a mí me queda de esas religiones. Y después el tema es si es una religión que ustedes quieren o cómo la consideran. Depende de ustedes. Esto fue el piloto. Espero que me banquen en esta aventura. Espero que no se aburran. Espero que tengan ganas de conocer religiones raras o cosas que quizás nunca habían escuchado ustedes. Ni yo. De hecho, vamos a empezar por 2 religiones muy conocidas. Una es el budismo. Dentro de eso voy a ir por la rama del Soka Gakkai. Y por otro lado, quiero ir con los que yo considero mis primos de la religión, que son los mormones. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Creo que ese es el nombre completo. Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También conocido como mormones. Les voy a contar la semana que viene cómo fue mi aproximación a estos lugares y qué cosas voy aprendiendo. Hasta el próximo domingo, chicos. Y si en vez de que activen la campanita toco timbre a las 9 de la mañana...